Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. Qué grato momento es pasar juntos este tiempo estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el mensaje denominado Orígenes. Está basado en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Como introducción, déjeme contarle algo acerca de las teorías humanas de los orígenes. En el año 1808 se catalogaron no menos de 80 teorías en cuanto al origen del hombre. Se trata de teorías que decían que el hombre evolucionó de los simios o de algún material olvidado por alguna inteligencia prehistórica. En los últimos 200 años, la teoría de la evolución de Darwin ha alcanzado el estatus de verdadera, más allá de que no se encuentre suficiente evidencia para apoyar la evolución de las especies intermedias. La teoría de Darwin continúa siendo considerada como verdadera, a pesar de que la evidencia que se acumula es en contra, de tal manera que los evolucionistas están buscando desarrollar una teoría nueva. Me fascina el hecho de que muchos evolucionistas prominentes finalmente están expresando su frustración. La sola evidencia del ADN, del cual Darwin no sabía nada, es una evidencia tan fuerte de que alguien nos diseñó que muchos incrédulos se refieren ahora a un diseño inteligente. Ellos no pueden pronunciar palabras como un Dios creador o la Biblia dice. Un ejemplo de esto es un grupo de bioquímicos de la Universidad de California en Los Ángeles. Hace varios años ellos concluyeron, como resultado de su estudio del ADN y la mitocondria, que si uno trazaba la genealogía en algún punto, todos se unirían y quedaría un pequeño grupo de ancestros, los ancestros de toda la humanidad. En otras palabras, si uno retrocede lo suficiente, solo quedaría una familia. En su artículo llegaron a decir que creen que una sola mujer es el ancestro de toda la humanidad. Le pusieron por sobrenombre Eva. Otro desarrollo importante a destacar es que muchos evolucionistas están admitiendo que sus teorías demandan algo de fe. El doctor Herbert Nilsson, un botánico sueco que es evolucionista y no es creyente, escribió esta admisión algo intrigante. Él dijo: «Mis intentos en demostrar la evolución a través de experimentos, los cuales se llevaron a cabo por más de 40 años, fracasaron. Se puede mantener firmemente que no es posible encontrar o construir nuevas especies. Las deficiencias son reales. La idea de la evolución de una especie a la otra resulta en una mera creencia». Esto es lo que dijo el doctor Herbert Nilsson. La verdad permanece, no obstante, que el hombre sigue buscando sus orígenes. Nuestros viajes a la Luna fueron motivados en parte por la búsqueda de evidencias en cuanto a los orígenes. El telescopio provee de fantásticas fotografías al buscar en el universo alguna pista de nuestros orígenes. El mundo quiere una explicación de su comienzo. Mientras los científicos estudian el mundo a su alrededor y la expansión del universo para descubrir cosas maravillosas, estos no pueden descubrir el origen del mismo. John Phillips ilustra el hándicap de la ciencia de la siguiente manera. Escuche lo que él escribe. La ciencia puede medir el balance de un péndulo y darle una ecuación que entregará el sitio exacto en el cual el péndulo estará en un momento futuro. Al cambiar ciertos factores en la ecuación, puede probar a dónde estaba en el pasado. Sin embargo, las medidas y las leyes que gobiernan ese péndulo en la actualidad no explican cómo es que el péndulo comenzó a moverse en el principio.
En segundo lugar, el científico no puede determinar cuándo es que el péndulo comenzó a moverse. La única manera en la que pueden decir así comenzó a moverse el péndulo sería si alguien estaba presente cuando comenzó a moverse y se los contó. En otras palabras, ese tipo de información no se obtiene por medio del razonamiento, sino por revelación. Esa es la manera exacta en la que Moisés obtuvo la información para escribir Génesis capítulo 1. Esto es lo que dijo John Phillips. Pero vayamos a hechos bíblicos del origen. Escuche la maravillosa declaración de Pablo cuando escribe de la fe de Abraham en Dios. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 4, versículo 17. Por favor, lea conmigo Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hasta ahí esta porción de la palabra. Si este versículo no es el mejor para una semana de conferencias creacionistas, no sé a dónde va a encontrar uno. Pablo provee dos expresiones claves que no solo revelan el poder de Dios sobre la muerte, sino que también muestran su poder creativo al dar vida. Veamos los fundamentos para el creyente. Vamos a ver varios fundamentos que estas palabras de Pablo proveen para el creyente. En primer lugar, provee la base objetiva de nuestra fe. Fíjese nuevamente en la última parte del versículo. Dice allí la palabra de Dios de esta manera. Escúcheme bien lo que dice. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuándo llamó Dios a las cosas que no existían para que pasaran a existir? Pablo obviamente se está refiriendo a Génesis, que es la narración inspirada de la creación. Pablo está haciendo un resumen, en breves palabras, de lo que Moisés registró. Dios da vida a lo muerto y llama a la existencia a lo que no existe, dice la palabra. Guarde su lugar allí en Romanos capítulo 4 y por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 1. Busque en su Biblia Génesis capítulo 1. En ese capítulo vamos a descubrir que lo que Pablo acaba de declarar, Moisés lo había declarado con detalles. En Génesis capítulo 1, versículo 1a, leemos este anuncio conmovedor e impactante. Dice, en el principio creó Dios. Antes de llegar a la creación, estas palabras son impactantes. En el principio, Dios. En este versículo descubrimos no una deducción o una defensa de la existencia de Dios, sino una declaración de que Dios existe. Esta no es una explicación de quién es Él, sino una revelación de que es Él. Ahora, yo nunca leí un libro que no tuviera algún tipo de biografía del autor. Generalmente las biografías están ilustradas con una foto del autor, unos 15 años más jóvenes habitualmente, ¿no? Ese no es el caso con Dios. Él no dice nada en cuanto a quién es, sino que nos dice lo que Él hizo. Pero continuemos con el versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amigos, Génesis capítulo 1, versículo 1, y cada versículo que repite esta gran verdad, tal como Romanos 4:17, es el fundamento, la base de la fe sobre la cual todos los demás versículos de la Biblia se apoyan. De hecho, si usted puede creer por la fe estas 10 palabras de la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces podrá creer todas las otras palabras que encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted puede creer Génesis 1:1, entonces también puede creer Juan capítulo 1, versículo 1 y 14, donde dice,
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si usted puede creer en la primer creación que está revelada en Génesis capítulo 1, entonces no tendrá problemas en creer en la próxima creación, la cual encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, que le leo a continuación. Escuche bien. Apocalipsis 21:1 dice: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Juan prosigue en describir a la ciudad celestial. Fíjese en el versículo 21, dice: «Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio». Ahora, espere un momento. Intente explicar aunque sea una sola cosa de este versículo. ¿De dónde saca alguien una perla tan grande que se puede usar como una puerta? ¿Dónde va a encontrar una ostra tan inmensa que pueda producir una perla así? Es imposible. Lo cual significa que Dios va a crear esa perla. ¿Puede ser que Dios haga esto? Bueno, sí. Él puede hacer pavimento de oro. Desde ya que puede hacer una puerta de perla. De hecho, si Dios puede manipular materia, espacio y gravedad como para suspender una ciudad en el aire, pienso que bien puede hacer una perla gigante, ¿no le parece? Pero sigamos avanzando. Continuemos con el versículo 23. Dice la Biblia: «La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera». Un escritor hace la siguiente pregunta: ¿cree usted realmente que Dios puede crear esta nueva tierra? ¿O le va a llevar billones de años para que ésta evolucione y funcione correctamente? Si realmente creemos que Él puede destruir este universo en una fracción de segundo, como lo dice segunda de Pedro capítulo 3, e inmediatamente crear uno nuevo, ¿cuál es entonces el problema en creer la explicación de Génesis de que Dios lo creó todo en 6 días? Si Él puede crear inmediatamente un mundo al final de los tiempos, ¿por qué no pudo hacerlo al principio? Por favor, fíjese nuevamente en Romanos capítulo 4, versículo 17, la declaración de que Abraham creyó por la fe. Dice: «Te he puesto por padre de muchas gentes». Fíjese que Dios no dice: «te haré padre de muchas gentes», no, sino que esta declaración no está en tiempo futuro, está en tiempo perfecto griego que indica que está establecido y operando. Y a la vez, Abraham ya tenía 100 años y no había tenido ni siquiera un hijo. En nuestro próximo programa vamos a descubrir lo absoluto de esta promesa desde el punto de vista de Abraham. Y su esposa Sara fue la que abrió el camino, riéndose al escuchar la promesa que tendría un hijo. Fue una promesa increíble. Sin embargo, a la luz de la creación comparada con la creación, no era nada, absolutamente nada. Pero nosotros somos así. Muchas veces somos muy incrédulos. Entonces, estamos viendo aquí a través de la palabra de Dios fundamentos para el creyente.
estas palabras que encontramos aquí en la Biblia nos dan fundamentos para el creyente. En primer lugar, dijimos que provee la base objetiva de nuestra fe. En primer lugar, nos provee la base objetiva de nuestra fe. En segundo lugar, si usted puede tomar nota, por favor, anote también que la declaración de Pablo provee la respuesta a los orígenes. El lenguaje de Romanos, capítulo 4, los deja bien en claro. Uno podría traducir esta última parte del versículo 7 de esta manera: el que declara lo que no existe a la existencia. Así se puede traducir esta última parte del versículo. Con una palabra creativa tras otra, cosas que no existían en ninguna forma o manera pasaron a existir. Esa es la idea detrás del verbo hebreo bara, el cual se encuentra unas 55 veces en el Antiguo Testamento. Este da la idea de una creación instantánea y milagrosa. El verbo aparece por primera vez en Génesis capítulo 1, versículo 1, y Pablo hace alusión a él en Romanos 4:17 que estamos considerando. Entonces, el versículo de Génesis puede leerse: en el principio bara Dios, o sea, Él creó instantáneamente y milagrosamente todo. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sus palabras eran creativas. Usted dirá: no entiendo cómo Él pudo hacer eso. Es como si en alguna manera su habilidad creativa fuera condicionada por su falta de entendimiento. Salomón escribió siglos atrás en Eclesiastés 11:5 de esta manera: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la madre encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Fíjese en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde Moisés nos presenta el origen de varias cosas. De hecho, uno ve cosas que la ciencia solo puede medir, pero no explicar de dónde vinieron o cómo comenzaron a operar. Dios declaró por medio de Moisés: en el principio, ese es el origen del tiempo y las medidas, creó. Esa es la acción original, el movimiento inicial. Se menciona a Dios, ese es el origen de la causa o la fuerza y personalidad. Se mencionan los cielos, ese es el origen del espacio y el cosmos, y la tierra, ese es el origen de la materia. El tiempo, las medidas, causas, fuerzas, personalidad, acción, movimiento, espacio, cosmos y la materia. Todo en las primeras 10 palabras de las Santas Escrituras. 10 orígenes son presentados a la humanidad. Y luego el registro de Génesis nos da el origen de las especies, planetas, vegetación, frutas, agua y el reino animal en el capítulo 1. El origen del hombre y la mujer, capítulo 2. El origen del matrimonio, capítulo 2 también. El origen del pecado y de la culpa en el capítulo 3. También está en el capítulo 3 el origen de las enfermedades y dificultades. Capítulo 4, el origen del crimen y el castigo. El origen de las naciones y grupos étnicos en el capítulo 10 y el origen de los distintos idiomas en el capítulo 11. Todo esto está ocurriendo en el libro de Génesis. El evolucionista y el teólogo liberal van a decir que Moisés se copió de distintas narraciones épicas y paganas de la creación. Sin embargo, Hechos capítulo 7, versículo 22 en su primera parte, nos dice así. Recuerde este versículo: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Usted recordará que Moisés fue criado por la hija de Faraón, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué dicen los registros e historias de creaciones de los egipcios? El mito egipcio de la creación postulaba a un océano prehistórico sobre el cual aparecía un huevo. De ese huevo nació el dios Sol, y el dios Sol
tuvo 4 hijos. A raíz de la rivalidad y las peleas entre estos 4 hijos del sol, la creación pasó a existir. Claramente Moisés no tomó ninguna idea de ellos. ¿Se da cuenta? La historia babilónica de la creación era algo similar. En su panteón de dioses peleándose entre sí, creando el universo entre banquete y banquete. Los griegos hablaban de un gigante mítico llamado Atlas, parado a los bordes de la tierra y sosteniendo al cielo con sus brazos incansables. Los hindúes creen que el mundo está apoyado en la espalda de 3 elefantes, los cuales están parados, a su vez, en la espalda de una tortuga gigante que nada en un océano sin fin. Nuestros contemporáneos creen que todo comenzó con una explosión. Creen que el caos, de alguna manera, creó las condiciones perfectas y necesarias para que haya vida en la tierra. Y todos los seres vivientes comenzaron sin supervisión inteligente y aún así evolucionaron de casualidad a su diseño corriente. Crea cualquiera de estas, pero sepa, sin embargo, que sea lo que crea, lo estará creyendo por la fe. Yo escojo depositar mi fe en Dios y su palabra. Para el creyente que cree, de alguna manera, que esa mezcla de evolución con la Biblia es justificable, necesita saber que en cada referencia del Nuevo Testamento a Génesis, el relato de Moisés es tratado como real y literal, como historia verdadera. Por ejemplo, Santiago 3:9 se refiere a la creación literal de Adán. 1 Timoteo 2:13 y 1 Corintios 11 se refieren a Adán como creado primero, literalmente, y luego Eva. En 1 Corintios 15:22 nos dice que en Adán todos morimos y que en Cristo todos seremos vivificados. Este versículo y muchos otros indican la importancia de Adán como la cabeza y representante de la raza humana. En otras palabras, si uno deja de lado el orden de la creación de Dios, pierde terreno para la redención por medio de Cristo. Otro pasaje más, Marcos 10:6, registra que el Señor Jesucristo se refirió a la creación de Adán y Eva como un evento histórico. Pero este estudio es muy extenso, así que vamos a hacer algo, vamos a detenernos en este momento, vamos a volver en el día de mañana para seguir estudiando la maravillosa palabra de Dios y juntos vamos a hacer un repaso de lo que vimos y vamos a darle conclusión a todo este tema de los orígenes. Siga con nosotros, siga orando por nosotros, porque lo necesitamos. Dios le bendiga ricamente. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más sabiduría para el corazón. Esta es una producción de BBN.